Continuamos con el desarrollo de la unidad número 13, correspondiente a la materia Derecho Privado 3, Contratos, Cátedra C, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Continuando con el desarrollo de los temas incluidos en la unidad número 13, pasemos ahora a ocuparnos de la institución conocida como gestión de negocios. Comencemos por un concepto de este tema. La circulación normal y habitual de los bienes y servicios en una sociedad supone que cada uno debe ocuparse de atender sus propios asuntos. Como consecuencia, la mayoría de las instituciones jurídicas se regulan desde el punto de vista de la no injerencia en la esfera jurídica ajena. Pero en ciertos casos puntuales, excepcionales, se admite la intromisión en los asuntos de otra persona, ya sea por razones de equidad, ya sea por razones de altruismo, o simplemente porque así lo establece la ley. Se trata de casos en donde quien actúa no se halla cumpliendo una obligación originada en un contrato de mandato, tampoco se halla cumpliendo un encargo, tampoco cumple una obligación impuesta por la ley, ni tampoco es representante legal de otro sujeto. En realidad, estamos hablando de supuestos en donde alguien, en forma espontánea o también denominada en forma oficiosa, realiza una gestión útil. En forma espontánea o oficiosa significa que lo hace por propia iniciativa. No hay nadie, digamos, que lo llame, que lo autorice, que lo convoque, sino que lo hace por propia iniciativa. Algunos ejemplos tradicionales de la gestión de negocios son los siguientes. Frente a indicios de un derrumbe total o parcial de una vivienda vecina y frente a la ausencia y a la imposibilidad de ubicar al dueño de dicha vivienda, un sujeto realiza obras de apuntalamiento, de refuerzo de los cimientos para evitar que esa vivienda colapse o se derrumbe. Otro ejemplo es el ingreso a la vivienda de un vecino o de alguien cercano que se encuentra ausente con la finalidad de reparar una pérdida de agua, por ejemplo, luego de que haya estallado una cañería. Otro ejemplo es el hecho de alimentar y cuidar un animal de otra persona sin tener mandato, sin que haya sido convocado, sin que se lo haya pedido esta persona. Luego de dados estos conceptos, corresponde analizar la definición del artículo 1781 que tenemos allí transcripto en pantalla, que señala lo siguiente: hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar esta persona autorizada ni obligada, ya sea en forma convencional o legal. Como podemos advertir en la definición del artículo 1781, se hallan presentes los caracteres del concepto que anteriormente hemos referido. En la gestión de negocios hay dos partes: un gestor de negocios, por una parte, que es el que lleva adelante la gestión, y un sujeto denominado el gestionado o el dueño del negocio, que es en favor de quien se realiza la gestión. ¿Cuáles son los fundamentos de la obligación del gestor de negocios? Bueno, esto es un tema discutido. En Roma, antiguamente, se había advertido que ciertas obligaciones legales
tenían cierta similitud con otras obligaciones de fuente contractual. Por tal motivo, se explicaba que tales obligaciones surgían como de un contrato, es decir, quasi ex contracto. Esta construcción dio lugar a la categoría del quasi contrato, es decir, obligaciones que surgían como o de algo similar a un contrato. Esta forma de encuadrar las obligaciones del gestor, que antiguamente se consideraban como surgidas de un cuasi contrato, modernamente ha sido criticada, ya que se considera que las obligaciones del gestor de negocio resultan de su propio acto voluntario. Mientras que, por otro lado, las obligaciones del gestionado o dueño del negocio son impuestas por la ley con fundamento en la equidad y para estimular un sano espíritu de solidaridad social que se supone o se considera, se pone de manifiesto cuando alguien se hace cargo en forma espontánea y sin pactar retribución de un negocio ajeno con el deseo de evitar un daño al dueño. En definitiva, modernamente, las obligaciones del gestor se consideran nacidas de una fuente distinta o diferente a la contractual, tal es el caso de la ley, o en forma similar a la llamada voluntad unilateral. Esta es la metodología del Código Civil y Comercial que ubica que, digamos, le da un lugar a la gestión de negocios ajenos sin mandato como una fuente distinta y autónoma de obligaciones diferenciada de los contratos. Esto es claramente advertible en el Código cuando en el título 5 habla de otras fuentes de obligaciones, artículos 1781 y siguientes. Similitudes y diferencias con otras figuras. La gestión de negocios presenta similitudes con el mandato, principalmente. En la regulación del Código Civil y Comercial, las similitudes con el mandato son muy importantes. Son principalmente tres. Tanto en el mandato como en la gestión de negocios, se realizan actos o gestiones en beneficio de un interés ajeno. En este caso, el interés del dueño de la cosa en la gestión de negocios y el interés del mandante en el mandato. En segundo lugar, las normas del mandato se aplican supletoriamente a la gestión de negocios. Esto lo dice claramente el artículo 1790 del Código Civil y Comercial. Y por otra parte, en tercer término, si el dueño del negocio ratifica la gestión llevada adelante por el gestor, se producen los efectos del mandato entre partes y respecto a los terceros, desde el día en que comenzó la gestión. Esto lo establece claramente el artículo 1790 en su segundo párrafo. Señaladas cuáles son las similitudes, veamos ahora cuáles son las diferencias, porque en caso contrario, si no existieran diferencias, digamos que estaríamos hablando de lo mismo, es decir, sería lo mismo la gestión de negocios que el mandato. Con el mandato expreso existen algunas diferencias como las siguientes. El mandato es un contrato, lo cual supone un acuerdo de voluntades, mientras que la gestión de negocios es un acto unilateral que no requiere consentimiento del dueño del negocio y como tal es una fuente de obligaciones no contractual. Recordemos en este punto que la persona, el gestor de negocios, asume oficiosamente la gestión del negocio ajeno por un motivo razonable y no existe un acuerdo de voluntades como fundamento.
Por otra parte, y como ya señalamos, el contrato, al ser un mandato, supone el conocimiento del mandante y la entrega de determinadas instrucciones al mandatario, mientras que en la gestión de negocios no hay conocimiento previo del dueño del negocio, ni tampoco entrega de instrucciones al gestor. Por otra parte, el mandato supone un encargo y el mandatario tiene a su cargo obligaciones por cumplir derivadas de dicho encargo, mientras que en la gestión de negocios no hay ningún encargo, ni tampoco obligaciones por cumplir derivadas del mismo. En realidad, como ya hemos dicho, hay una gestión oficiosa del gestor porque el gestor quiere llevarla a cabo, decide llevarla a cabo, y no porque está obligado a realizarla. Veamos ahora las diferencias entre la gestión de negocios y el mandato tácito. En este caso, las diferencias son muy pequeñas, muy sutiles, y no son diferencias tan claras como las que hemos señalado con el mandato expreso. En el mandato tácito, el mandante puede impedir la realización del acto, pero pudiendo hacerlo, no lo hace. Es decir, deja que el mandatario realice o lleve adelante el mandato. Mientras que en la gestión de negocios, el dueño del negocio no puede impedir la gestión, ya sea porque no tiene conocimiento de dicha gestión. Recordemos que en este caso el gestor actúa oficiosamente, como ya hemos dicho con anterioridad, o porque directamente no puede impedirla, no puede impedir la gestión. Tal es el caso, por ejemplo, del incapaz que carece de aptitud legal para obrar, o el caso de las personas que por cualquier imposibilidad de hecho para obrar no pueden oponerse o impedir la gestión. Ejemplo, el ausente que, aunque haya sido avisado de la gestión o que se está llevando a cabo, se está por llevar a cabo la gestión, tiene dificultades para adoptar por sí las medidas necesarias para defender sus intereses, o porque se halla muy lejos, pensemos en razones de distancia, se halla en el exterior, lo cual le impide elegir una persona apta y de confianza para encargarle la gestión de negocios. Continuando con el análisis de la gestión de negocios, veamos ahora un resumen de los requisitos de esta institución. Los requisitos de la gestión de negocios surgen principalmente de la definición contenida en el artículo 1781 que ya hemos analizado, y en algún caso también surgen de otros artículos como el 1785 en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la utilidad de la gestión. Un primer requisito de la gestión de negocios es la inexistencia de mandato, representación legal u obligación contractual, lo cual surge del 1781. Un segundo requisito es la actuación espontánea u oficiosa del gestor, que también surge del mismo artículo. Recordemos que el gestor de negocios se inmiscuye sin que nadie se lo haya solicitado y realiza la gestión por propia iniciativa. Otro requisito, el número 3, sería que la actuación debe realizarse en negocio ajeno por un motivo razonable. Debe haber alguna razón, recordemos los ejemplos que dimos y lo que dijimos anteriormente. Un cuarto requisito es la inexistencia de voluntad de hacer una liberalidad. Es decir, que el gestor de negocios no se propone donar o, digamos, no percibir nada de los gastos en que incurra o incluso
no ser remunerado. Recordemos también que cuando la gestión es útil, el artículo 1785 establece obligaciones, que ya nos vamos a referir, a cargo del dueño del negocio, entre las cuales se hallan la de reembolsar los gastos y la de incluso remunerar al gestor. Otro requisito es que no medie oposición del dueño del negocio, ya que cuando existe oposición del dueño del negocio y éste le prohíbe continuar actuando en la gestión, se verifica una causal de conclusión o cese de la gestión de negocios, lo cual está regulado en el artículo 1783, inciso A. Si pese a la oposición del titular, el gestor continúa realizando la gestión, bueno, en ese caso ya sus posibilidades de reclamar algo contra el dueño del negocio se reducen bastante y solo le queda intentar no la acción de gestión de negocios, sino la del enriquecimiento sin causa. Otro requisito muy importante es que la gestión resulte útil. La utilidad debe ser juzgada al inicio de la gestión, aunque no subsista al momento de la finalización de la gestión. Esto está claramente establecido en el artículo 1785. Y finalmente, un requisito general es que la gestión se trate de un asunto lícito, artículo 1014 del Código Civil y Comercial, y que la gestión no se trate de un acto personalísimo del dueño del negocio, es decir, que no se tengan en cuenta las cualidades personales, ya que en ese caso no podría ser realizada por un tercero. Veamos ahora lo que tiene que ver con el punto que sigue, esto es obligaciones del gestor, que están enumeradas en ese artículo 1782 que ustedes pueden ver ahí en la pantalla y que vamos a resolver en 4 grandes obligaciones y vamos a hacer un comentario breve de cada una. En primer lugar, se halla la obligación de aviso. Dicho en otros términos, el gestor está obligado a avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión y a guardar su respuesta, siempre que esperar dicha respuesta no resulte perjudicial. Esto se ha regulado en el inciso A del artículo 1782 que estamos viendo. Es bueno aclarar que el gestor debe continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla por sí mismo o en su caso hasta concluirla. Esto se encuentra en el inciso C del artículo que estamos viendo. La finalidad de la obligación de dar aviso sin demora reside en que el dueño del negocio o el gestionado tiene que tomar conocimiento de lo actuado por el gestor para sobre esa base poder decidir al respecto. Luego de que se haya dado aviso, el gestor debe esperar la manifestación del dueño del negocio. ¿Cuál puede ser esa manifestación del dueño del negocio, es decir, del gestionado? En principio caben 3 posibilidades. En primer término, que ratifique la actuación del gestor e imparte instrucciones para que la continúe o la finalice. En segundo término, que prohíba continuar la gestión. Y en tercer término, que se haga cargo por sí mismo de la gestión a través de otra persona, en este caso un representante. Una segunda obligación es la actuación en favor de la voluntad del dueño. El gestor debe actuar conforme a la conveniencia y a la intención real o presunta del dueño del negocio. Esto se halla en el inciso B del artículo 1782 que estamos viendo. El gestor en estos términos debe actuar como
lo haría el dueño del negocio o gestionado, y según el interés de este sujeto, en el caso concreto, todo en base a una valoración real o presunta, es decir, no una valoración abstracta, ya que el gestor puede no conocer al gestionado, que es lo que por lo general sucede, o no conocer su pensamiento, cuál es su opinión respecto al negocio en cuestión. Una tercera obligación es la de brindar información adecuada. El gestor debe proporcionar al dueño del negocio información adecuada respecto a la gestión. Esto se ha regulado en el inciso D del artículo que estamos viendo. Se trata de una aplicación de algo que es muy conocido a nivel general como institución, que es la denominada obligación de información. En este caso, se justifica esta obligación porque el dueño del negocio es el titular del interés en juego y por lo tanto el gestor debe informarlo respecto de la gestión que está llevando a cabo. Es muy importante señalar que la obligación de información debe ser cumplida en forma completa, o dicho de otra forma, la información que brinda el gestor debe ser completa, no debe ser parcial. Esto con la finalidad de que el dueño del negocio pueda valorar debidamente la situación y tomar las decisiones en base a un correcto cuadro de situación. Y la última obligación del gestor es la de rendir cuentas. El gestor, una vez concluida la gestión, debe rendir cuentas al dueño del negocio. Esto se ha regulado en el inciso E del artículo que estamos viendo. Debe rendir cuentas por su desempeño y por el resultado de la gestión. Se trata de una obligación, en cierto modo similar a la del mandatario. La rendición de cuentas consiste en una descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque se trate de un acto singular. La rendición consiste básicamente en poner esas cuentas en conocimiento de la persona interesada, como lo establece el artículo 858, que hace referencia a la rendición de cuentas en general, y la persona interesada en este caso es el gestionado o dueño del negocio. Se aplica, en este caso, como recién lo dijimos, el régimen general de rendición de cuentas, regulado en los artículos 858 a 864 del Código Civil y Comercial, y en razón de la aplicación supletoria de las normas del mandato a la gestión de negocios, artículo 1790, puede aplicarse lo relativo a rendición de cuentas del mandatario a la rendición de cuentas del gestor de negocios. Analicemos ahora lo relativo a la responsabilidad del gestor de negocios, un punto que se haya expresamente incluido en el programa. La regulación de la gestión de negocios en el Código Civil y Comercial prevé 4 supuestos específicos de responsabilidad civil del gestor. Esos 4 supuestos son los que tenemos allí descritos en la pantalla: responsabilidad del gestor por culpa, responsabilidad del gestor por caso fortuito, responsabilidad por gestión conjunta de varios gestores y responsabilidad frente a terceros. Todos estos puntos se hallan regulados en los artículos que podemos ver allí en la pantalla. Vamos a hacer un análisis breve de cada uno de estos supuestos. Comencemos por la responsabilidad del gestor por culpa. En este caso, el artículo 1786
establece un criterio de valoración de la responsabilidad del gestor que es, digamos, particular y propio y diferente al criterio de valoración de la culpa en general, regulado en el artículo 1724 del Código Civil y Comercial. Comencemos por leer la norma. Les pido en este punto que se ubiquen en sus códigos civiles, así vamos haciendo un análisis de las normas, de los artículos que están citados allí en la pantalla. En primer término, el 1786, que es el que corresponde al supuesto que vamos a analizar, el artículo 1786 del Código Civil y Comercial, establece lo siguiente: responsabilidad del gestor por culpa. El gestor es responsable ante el dueño del negocio por el daño que le haya causado por su culpa. En esto, digamos que no hay grandes diferencias con lo que se establece en otras partes del código. Pero sí en lo que viene a continuación. Su diligencia, es decir, la diligencia del gestor, se aprecia con referencia concreta a su actuación en los asuntos propios. Son pautas a considerar, entre otras, si se trata de una gestión urgente, si procura librar al dueño del negocio de un perjuicio y si actúa por motivos de amistad o de afección. En este caso, se establece un criterio de valoración de la diligencia del gestor en base a la actuación en los asuntos del propio gestor. De este modo, la norma fija un criterio de valoración de la diligencia puesta por el gestor, consistente, reiteramos, en la actuación en los asuntos propios. La crítica a esta norma es que se aparta del estándar de culpa previsto en el ya citado artículo 1724, que es la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Si se parte de tener en cuenta que el gestor es alguien que, sin que nadie se lo solicite, asume la gestión de un negocio ajeno, si no se le exige un patrón de conducta esperable estándar en términos normales, es decir, para cualquier persona en el caso concreto, se podría llegar a liberar de responsabilidad a personas o a gestores de negocios que en circunstancias normales deberían responder. Ejemplo, si el dueño del negocio tiene la mala suerte de tocarle a un gestor que en sus asuntos propios es alguien poco cuidadoso o descuidado, en circunstancias normales este gestor sería responsable civilmente en base al 1724, pero en base al artículo 1786, que es el que estamos analizando, podría liberarse de responsabilidad. En síntesis, una solución, digamos, que admite críticas como la que hemos expuesto. El segundo supuesto es la responsabilidad del gestor por caso fortuito, regulada en el artículo 1787. Se trata de una serie de casos de responsabilidad agravada del gestor, en donde el gestor incurre en una imprudencia, podríamos decir en una imprudencia grave, y en donde se adoptan soluciones jurídicas severas que conducen a la responsabilidad del gestor, aún para el caso de verificarse caso fortuito, que es una institución que normalmente libera de responsabilidad. Pero en estos casos, en estos supuestos del 1787, aún existiendo caso fortuito, el gestor debe responder civilmente. ¿Qué dice el 1787? El gestor es responsable ante el dueño del negocio aún por el daño que resulte del caso fortuito, excepto en cuanto la gestión haya sido útil a aquel. Inciso A. Si actúa contra su voluntad expresa. Se trata de una solución justificada, ya que el dueño del negocio, en tal caso, no desea, no quiere que la gestión se lleve adelante. Es decir, si le dice:
no haga la gestión. Y si el gestor la lleva adelante igualmente, responde aún en el caso de verificarse daño fortuito. Inciso B. Si emprende actividades arriesgadas ajenas a las habituales del dueño del negocio. Otra solución plenamente justificada, ya que si el dueño del negocio habitualmente no lleva adelante las actividades que puso en práctica el gestor, en este caso también se da una grave imprudencia que hace responder al gestor aún en el caso de daño fortuito. Inciso C. Si pospone el interés del dueño del negocio frente al suyo. En este caso, se estaría desvirtuando la finalidad de la gestión de negocios. Es decir, el gestor de negocios hace preponderar su interés frente al interés del dueño del negocio. La gestión de negocio exige una actuación en resguardo de los intereses del dueño del negocio, por lo tanto habría una desvirtuación de la finalidad de la gestión y es otro caso entonces en donde el gestor responde aún existiendo caso fortuito. Y el inciso D, si el gestor no tiene las aptitudes necesarias para el negocio o su intervención impide la gestión de otra persona más idónea. Se trata de otra solución plenamente justificada, ya que el gestor en este caso incurre en una grave imprudencia llevando adelante gestiones para las cuales no se hallaba capacitado, por ejemplo, por desconocer el tema o la cuestión a la cual refiere la gestión de negocios emprendida. El inciso C del supuesto de responsabilidad del gestor, artículo 1788, hace referencia a la responsabilidad por gestión conjunta de varios gestores. En este caso, la solución del Código Civil y Comercial, en el artículo 1788, es muy sencilla, establece una responsabilidad solidaria de todos los gestores. Esto marca una diferencia clara con la anterior regulación del Código Civil de Vélez-Sarsfield, que disponía la mancomunación simple para este supuesto en el artículo 2293 del Código Civil de Vélez-Sarsfield. Y luego tenemos el supuesto de responsabilidad frente a terceros, que se regula en dos normas. En primer término, artículo 1784, que establece que el gestor queda personalmente obligado frente a terceros y solo se libera si el dueño del negocio ratifica su gestión o asume sus obligaciones. Se trata de una solución acorde a la naturaleza de la gestión de negocios, en la cual el gestor no tiene la representación del dueño del negocio y por lo tanto no puede obligarlo. Solo si se produce la ratificación por parte del dueño del negocio gestionado, ahí sí, bueno, este último queda obligado frente a terceros, artículo 1789, desde que comenzó la gestión, artículo 1790, parte final. Y el artículo 1789, que recién citamos, bueno, señala algo similar. El dueño del negocio quedó obligado frente a los terceros por los actos cumplidos en su nombre. Este es el principio general. Si ratifica la gestión, asume las obligaciones del gestor o si la gestión es útilmente conducida. Y para terminar con el desarrollo de la gestión de negocios, aunque estos puntos no están incluidos en el programa, son importantes, es conveniente verlos rápidamente. Es necesario, bueno, hacer una breve referencia a las obligaciones del dueño del negocio que se hallan reguladas en el artículo 1785, siempre bajo el criterio rector de que la gestión haya sido conducida útilmente. En este caso, el dueño del negocio queda obligado frente al gestor. Una de las principales obligaciones es la de reembolsar el valor de los gastos necesarios y útiles
hay un reconocimiento de intereses legales, estos serían intereses compensatorios desde el día en que fue hecho el gasto, la obligación de liberarlo de las obligaciones personales que haya contraído el gestor de negocio, de repararle los daños y de remunerarlo si la gestión corresponde al ejercicio de la actividad profesional del gestor o si resulta equitativo en las circunstancias del caso. Esto último, una solución, digamos, muy abierta que permite, bueno, un margen de apreciación muy amplio en cada caso concreto. Finalmente, artículo 1783, que refiere a la conclusión de la gestión. Continuando con el desarrollo de los puntos del programa, analicemos ahora la figura denominada empleo útil. La definición del empleo útil se halla en el artículo 1791 del Código Civil y Comercial, que podemos apreciar en pantalla. Quien sin ser gestor de negocios ni mandatario realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después ésta llegue a cesar. El reembolso incluye los intereses desde la fecha en que el gasto se efectúa. El empleo útil se trata de otra figura que, al igual que la gestión de negocios, supone una intromisión en la esfera jurídica ajena. Pero en este caso no se realiza una gestión, sino que lo que se lleva a cabo son gastos útiles, lo cual da lugar a un ámbito de aplicación más reducido, más acotado en comparación con la gestión de negocios. La limitación del ámbito de aplicación se deriva de la misma definición del artículo 1791, en donde se exige, para que se configure el empleo útil, que el sujeto actúe sin ser gestor y tampoco sin ser mandatario. A lo que se debe agregar que tampoco debe existir animus donandi, es decir, intención de liberalidad de beneficiar con un gasto a alguien sin, digamos, tener intención de pedir su restitución o el reembolso de lo gastado. El empleo útil se fundamenta, se centra en la utilidad que se deriva de ciertas erogaciones, en tanto éstas tengan una repercusión positiva en otras personas. De modo que al sujeto que realizó tales erogaciones, tales gastos, se le concede una acción, un derecho, una obligación en su favor para obtener el reembolso de lo gastado. Es bueno aclarar que el concepto de utilidad es un concepto amplio. No solo hace referencia a una ganancia, sino que también es útil a aquel gasto que evita la disminución del patrimonio. Algunos autores que han estudiado este tema agregan que el gasto debe ser necesario o, en su caso, urgente, como forma de descartar situaciones en las cuales alguien pueda realizar gastos innecesarios o superfluos, pretendiendo luego pedir el reintegro de esos gastos y que tales gastos el supuesto beneficiario nunca hubiera querido afrontar si los hubiera tenido que pagar él mismo. La obligación que genera el empleo útil es una obligación de valor, por lo que corresponde su concreción en cantidad de pesos al momento del pago. Por otra parte, el reembolso incluye intereses, como señala la parte final del artículo 1791. En este caso se trata de intereses compensatorios desde la fecha en que el gasto fue efectuado. El régimen jurídico del empleo útil en el Código Civil y Comercial se halla regulado en los artículos 1791, 1793 del Código, como dijimos recién, Civil y Comercial.
Distinción del empleo útil con la gestión de negocios y con el enriquecimiento sin causa. Comencemos con la gestión de negocios. En el empleo útil solo existe un gasto y un derecho al reembolso, mientras que en la gestión de negocios existe algo más amplio, una gestión que comprende no solo un gasto, sino también distintas actividades, lo cual se pone de manifiesto en las distintas obligaciones que el Código Civil y Comercial le impone al gestor, tema que ya hemos analizado en el artículo 1792. Esto es gestionar, informar, rendir cuentas, etc. En el empleo útil se hace referencia solo a gastos de dinero. Artículo 1191, definición que ya analizamos, cuando, por ejemplo, hace referencia al reembolso que incluye solo los intereses. Solo hay intereses en la obligación de dar suma de dinero. A diferencia de la gestión de negocios, que puede comprender gastos de dinero, pero también servicios. La diferencia con el enriquecimiento sin causa es la siguiente. La acción basada en el enriquecimiento sin causa exige un beneficio subsistente, mientras que la acción por empleo útil puede intentarse aun cuando la utilidad llegue a cesar, aspecto que el artículo 1791 en la definición del empleo útil lo pone claramente de manifiesto. Veamos ahora los casos de aplicación, y esto nos lleva a dos normas puntuales del Código Civil y Comercial. Los casos de aplicación son dos: los gastos funerarios, artículo 1792, y los gastos en beneficio de la cosa ajena, artículo 1793, inciso C. Los gastos funerarios son tal vez la aplicación más frecuente del empleo útil. El artículo 1792 nos señala que están comprendidos en el artículo 1791, es decir, dentro del empleo útil, los gastos funerarios que tienen relación razonable con las circunstancias de la persona y los usos del lugar. ¿Qué significa relación razonable? ¿Cómo se valora esta relación razonable con las circunstancias de la persona y los usos del lugar? En este caso se debe valorar aspectos tales como la fortuna del causante, la posición social, su actuación pública, es decir, cierto contexto de la persona fallecida, y también la situación social, económica de la familia del causante. Es decir, qué tipo de gastos, en síntesis, habrían realizado los deudos, los familiares del fallecido, de acuerdo a las circunstancias que hemos señalado. Por ejemplo, son gastos razonables el gasto del velatorio y del entierro del fallecido. Pueden serlo también los gastos de cochería y avisos fúnebres y la compra de una lápida, pero difícilmente lo sean, es decir, no sean razonables, la construcción de una capilla en el lugar del entierro, la celebración o los gastos de celebración de misas posteriores al deceso, por citar un ejemplo. En el caso de los gastos funerarios, el sujeto que realizó estos gastos, ¿contra quién debe dirigir la acción de reintegro? Bueno, el 1793 es claro, donde se señala que quedan obligados al reembolso del empleo útil los herederos del difunto en el caso de los gastos funerarios. Y el otro caso de aplicación del empleo útil es el gasto en beneficio de la cosa de otro. En el artículo 1793 se habla de los obligados al reembolso y ahí se señala en el inciso A y en el inciso C que debe pagar este empleo útil quien recibe la utilidad, que es el caso más frecuente y más sencillo. En este caso, en este supuesto, quien es dueño de la cosa y se ve beneficiado o recibe la utilidad por el gasto realizado en la misma. Entonces, inciso A, gasto en beneficio de la cosa de otro, primero obligado quien recibe la utilidad. Y por otra parte tenemos un supuesto menos frecuente, un poco más complicado, que es el inciso C,
del artículo 1793, donde se habla del tercero adquirente a título gratuito que recibe la utilidad. En este caso, debe hacerse cargo de pagar este gasto, pero solo hasta el valor de ella al tiempo de la adquisición, señala el inciso C. Bueno, ¿qué ocurre si el bien mejorado sobre el cual recae el gasto del empleo útil y la utilidad es transmitido a un tercero? Hay que distinguir si la transmisión es a título gratuito, en donde se puede demandar el reembolso, pero solo hasta el valor de la cosa al tiempo de la adquisición, señala el inciso C del 1793. Ya que es equitativo que quien recibe una liberalidad pague el gasto de empleo útil, pero su responsabilidad no puede ir más allá del valor que la cosa tenía al momento de la transferencia de dominio, al momento en que la recibió. Un poco más complejo es el supuesto de transmisión a título oneroso, donde el dueño del dinero empleado no tendrá acción contra el adquirente de tales bienes, ya que se supone que si la cosa se benefició con el gasto de empleo útil, el adquirente ya debe haber pagado ese gasto al momento de compra.